Sí, sí, no hay problema. Recording is on. Ok, bien, entonces, por si acaso ya estoy grabando la sesión, en caso de que alguien se desconecte, bueno, va a poder ver la clase posteriormente, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Yo sé que Okay, pues. el clima hoy está medio loco, aquí también estuvo lloviendo, pero vamos a grabar la videollamada. Bien, ahora, el tema que vamos a ver el día de hoy es otro tipo de prueba. La prueba se llama G cuadrada. ¿Se acuerdan que la mencionamos más o menos la clase pasada? Bueno, pues esta vez toca utilizarla. Nosotros realmente con la práctica podemos realizar suposiciones sobre el valor de algún parámetro que sea estadístico. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que nosotros en algún momento vamos a tener que contrastar el resultado que tenemos en papel contra la realidad. Acuérdense que nosotros trabajamos no con toda la población, sino que empezamos a sacar muestras, ¿de acuerdo? Muestras de datos de esas personas, que a lo mejor puede ser la población de toda una colonia. Nosotros vamos a analizar nada más una sola muestra, a lo mejor los que viven en una sola calle de esa colonia, o a lo mejor vamos a tomar casas al azar con esa colonia, o si trabajamos en alguna compañía muy grande, a lo mejor como cervecera, y necesitamos una muestra de todos los trabajadores, pues podemos ir seleccionando al azar o a lo mejor seleccionando por departamento, por apellidos, ¿sale? Y entonces en lugar de analizar toda esa población muy grande, trabajamos con una población más pequeña. Bien, entonces la idea de estos supuestos que son nuestras hipótesis y que ya vimos que puede haber hipótesis alternativa y que puede haber hipótesis nula, tenemos en este caso un procedimiento para decidir si aceptamos o rechazamos estas famosas hipótesis. Una prueba de hipótesis, por lo tanto, es una herramienta que me permite a mí analizar datos para tomar una decisión. ¿Se acuerdan que por ahí un trabajo que les dejé estaba basado en un ejercicio que habíamos hecho nosotros sobre el coeficiente intelectual de algunos niños? Y sobre todo niños en específico de una etnia en general, y que decíamos nosotros que su IQ, como se desviaba un poquito o era un poco más alto que el promedio de los niños de toda la República, decíamos, no, es que los niños de esa etnia son mucho más listos que el resto de los niños del país. Y de manera estadística nosotros comprobamos que ese dato que se obtenía de niños de esa etnia estaba dentro de los parámetros normales, es decir, sí era posible o era estadísticamente válido que algunos niños, sobre todo de esa etnia, que se tomó una muestra de 100 niños, si no recuerdo mal, que habían sacado un IQ mucho mayor. A esto, mediante todo un proceso matemático, nosotros demostramos que esa desviación estaba dentro de lo normal, es decir, sí habían sacado un poco más que el promedio de chicos de la República, pero no porque esa muestra nos presentara ese índice mayor de coeficiente, era un porcentaje que debía de tomarse como un valor aceptable para nuestra hipótesis y decir, es que todos los niños de esa etnia son o tienen un coeficiente superior o mayor al del resto de niños. Ahora, existen varias pruebas que nos permiten encontrar estas diferencias estadísticas entre un supuesto valor de un parámetro poblacional y la evidencia que obtenemos a través de una muestra. Es decir, para adoptar alguna de ellas, tenemos que tener en cuenta, entre muchos otros aspectos, el tipo de variable que estamos estudiando. Es decir, también es muy importante ver qué es lo que estamos analizando. En el caso del ejemplo de los niños era el IQ, ¿sale? Entonces, ese caso de variable acuérdense que depende mucho del tipo de prueba. Hay varias pruebas que nos dicen o que intentan medir el grado de inteligencia de una persona. Entonces, depende también con qué tipo de prueba se realizó o sea, se está analizando la variable, que en este caso fue el coeficiente intelectual. Pero también hay otras variables que vamos a estar midiendo y que muchas de ellas pueden ser estables y otras muy inestables. En esta ocasión vamos a referirnos o vamos a hablar únicamente de variables que se han medido a nivel nominal. Es decir, que sus valores representan categorías o grupos en una variable. Acuérdense que la vez pasada también trabajamos con grupos, es decir, el chiste era que nosotros con el ejemplo
de medio rebuscado de la prueba de T, nosotros teníamos dos variables. El ejemplo eran dos chicos, era un chico que le daba a probar a otro, ¿sale? A través de una prueba de catering que le pusimos ahí, es decir, de probaditas, dos tipos de whisky, ¿sale? Y él tenía que adivinar qué tipo de whisky era el que le daban en cada probita o en cada sorbito, ¿de acuerdo? Entonces fueron 22 sorbos o 22 muestras que la persona tomó y obviamente eso lo podíamos categorizar cada vez que le atinaba o no le atinaba a algún tipo de sorbo, y entonces nosotros teníamos categorías. Pues aquí también la idea es que podamos tener grupos de una variable. Podemos tener algunos de los siguientes casos. Por ejemplo, de cuántas personas están a favor o en contra de un candidato político, ¿sale? Y así nosotros podemos tener dos categorías. Es decir, de los candidatos que estuvieron ahorita a la presidencia, ¿quiénes estaban a favor de uno o en contra de ese mismo? Y ahí tenemos dos categorías. Puede ser también el nivel de satisfacción respecto al sabor de la comida. A lo mejor estamos en un restaurante, después de servirle ya toda la comida y que las personas acabaron, les podemos entregar una pequeña encuesta y que nos diga si les gustó o no les gustó. Es decir, si quedó satisfecho, o incluso poner una tercera categoría. ¿Está satisfecho, no está satisfecho o al contrario, está indeciso? De hecho, por ahí antes de que empezara la pandemia, en VIPS, les habían puesto una tipo tablet con preguntas y las respuestas eran caritas felices. La carita alegre era una carita amarilla, o sea que era bueno. El no estoy seguro era una carita indecisa que estaba en medio, y la carita furiosa pues era la que no estaba de acuerdo, ¿no? Y entonces nos daban para todas las preguntas esas tres opciones. Hagan de cuenta que eso es esto que tenemos aquí. Otras semejantes eran el género, o son, mejor dicho, el género o el sexo de una persona. Esto incluso por ahí ha derivado en algunos memes, ¿sale? Sobre todo porque ahorita hay personas que se identifican que no quieren que les digan ni compañera ni compañero, sino que es compañera, y están metiendo ya según un tercer género. No, ¿sale? De acuerdo, y si lo hacemos de manera estadística, el género solamente se divide en dos. El sexo tenemos masculino, tenemos femenino. Ahora, si queremos hablar ya de preferencias sexuales, bueno, entonces ya se abre y tenemos una gama muy importante de personas y categorías que podemos generar y personas que van a caer en estas categorías, ¿de acuerdo? Ahora, la última, quizás la marca de una pasta dental, ¿sale? Entonces, depende mucho del tipo de estudio que nosotros vayamos a hacer. Por ejemplo, de los que están ahorita presentes, ¿alguien que recuerde alguna marca en específico de pasta dental? O de la que usen. Yo sé que la que más recuerdan o se les viene a la mente a lo mejor es la Colgate, ¿sale? O a lo mejor se les viene a la mente, ¿cuál otra? La Crest, o mi hijo que no utiliza, que está chiquito todavía, utiliza la GUM, una que se llama GUM, que es para niños. Entonces tenemos varias categorías que nosotros podemos definir para diferentes tipos de estudio. Entonces, cuando tenemos estas categorías, nosotros podemos implementar este tipo de prueba, que es la de Chi cuadrada, o si la buscan en internet también la pueden encontrar como Chi cuadrada, es decir, depende de la pronunciación, pero Chi o Chi cuadrada es exactamente lo mismo. Ahora bien, probar las aplicaciones. Primero vamos a ver dónde podemos aplicar estas técnicas de Chi cuadrada. Estas técnicas las vamos a poder aplicar en los siguientes casos. Primero, cuando a nosotros nos interese probar la supuesta independencia de dos variables cualitativas de una población, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay por ahí un micrófono encendido, voy a tener que silenciar un momentito, ¿sale? Ok. Bien, entonces, ¿cuándo me va a interesar a mí probar la independencia de dos variables? Por ejemplo, que yo diga, estoy trabajando con un kinder, ¿de acuerdo? Y me acaban de dar los resultados de las evaluaciones de los niños de tercer grado, ¿sale? Y resulta que hay algunos que salieron mejor que otros, y entonces decimos, los hemos estado observando y vimos que los niños que comen frutas y verduras son los que han salido con mejores resultados. Y los niños que se resisten a comer frutas y verduras son los que salieron peor en sus evaluaciones. Esa sería nuestra hipótesis.
Así que yo necesito una forma de establecer la relación entre el desempeño que está mostrando el alumno en el aula con el consumo o la ingesta de sus verduras y sus frutas. Así que si yo quiero mostrar que esas dos variables, la calificación y el consumo de verduras, son dependientes, puedo utilizar esta técnica, ¿sale? Con esto yo puedo probar si son dependientes o son independientes. Puedo hacer inferencias sobre más de dos proporciones de una población, ¿sale? Obviamente, al hacer la inferencia con un resultado que nosotros tengamos, podemos decir, entonces el comportamiento sobre esta muestra que yo acabo de determinar también se aplica al resto de la población. Por ejemplo, que estén analizando ustedes en recursos humanos la muestra de unos 10 trabajadores del área de envasado, que realmente son 200, ustedes nada más agarraron a 150. No, si son 200, ustedes agarran nada más a 50, ¿de acuerdo? Bien, tenemos esos 50, les hicimos unos análisis y resulta que de esos 50, los 50 presentan altos niveles de estrés, ¿sale? ¿Por qué están presentando este síntoma? Bueno, podemos decir, a lo mejor están trabajando turnos extra, ¿sale? Hay personas que están trabajando de manera constante turnos extra, están doblando turno, pero sin tener un tiempo para descansar y para que ellos se relajen. Entonces, si todos salieron altos en la muestra de estrés o en la prueba de estrés y vimos que muchos están doblando o hasta triplicando turno, entonces puedo decir, el tiempo que ellos están descansando o que ellos no están descansando está directamente relacionado con el nivel de estrés que ellos presentan, ¿sale? Entonces, para hacer esta inferencia, si todos estos 50 de la muestra salieron con índices de estrés muy elevado, entonces puedo decir, ¿sabes qué? El resto del departamento, si se está comportando de la misma manera, siguen presentando o van a presentar ese mismo problema de estrés que al final nos va a detonar en que la mayoría va a empezar a pedir permiso, se nos va a empezar a enfermar, va a empezar a detonar en otro tipo de comportamiento, a lo mejor accidentes, y entonces es algo que a nosotros pues obviamente no nos conviene. También nos permite hacer inferencias sobre la varianza de la población, es decir, qué tanto se va a desviar del promedio alguna variable con respecto a la población, ¿sale? Por ejemplo, a lo mejor podemos decir, en estas elecciones la mayoría votó por Irineo, que fue el que ganó. Ya sabemos que fue el que ganó, obviamente la mayoría votó por él. Pero entonces, ¿cuál es la varianza que tuvo esa población? Es decir, los que no votaron por Irineo, ¿por quién más votaron? No, pues a lo mejor unos por el candidato del partido PSD, otros votaron por el candidato del partido del PT, otros votaron, y entonces vamos a ver el resto de personas que no siguieron el comportamiento promedio, hacia dónde se desplazaron o hacia qué candidato o hacia qué opción seleccionaron. Eso también nosotros lo podemos hacer por medio de esta técnica. Y por último, podemos realizar pruebas de bondad de ajuste para evaluar la credibilidad de los datos muestrales y que vienen de una población cuyos elementos se ajustan a un tipo específico de distribución de probabilidad. Es decir, nosotros vamos a ver que cuando caigamos en cualquiera de estas 4 posibles situaciones, nosotros vamos a poder aplicar esta técnica que se llama Hi o Chi cuadrada. Esta técnica nos proporciona una fórmula que es esta. La fórmula se ve bastante impactante, pero en realidad es muy sencilla. Lo que les voy a pedir ahorita es que me hagan un resumen de la teoría que pusimos aquí de Hi cuadrada, que me incluyan la fórmula y que me incluyan ya nuestro primer ejercicio que está aquí. Determina si los siguientes grupos A y B de pacientes en los que se realizaron pruebas y se encontraron los mismos síntomas son estadísticamente iguales o distintos. Y vamos a tener un grupo A y un grupo B de pacientes. Ahí ya tenemos 2 categorías. Y también tenemos aquí otras 2 categorías, los cuales sí están presentando un síntoma, y tenemos la segunda categoría donde hay pacientes que no están presentando síntomas. 10 pacientes del grupo A presentan síntomas y 80 del grupo A no lo tienen. 30 del grupo B sí tienen síntomas y 60 del grupo B
no tienen síntomas, ¿de acuerdo? Así que les voy a pedir ahorita, por favor, que copien esto a su libreta, que hagan un resumen de esta parte que es la teoría, que copien la fórmula, que copien el ejercicio y ahorita en el chat de WhatsApp vamos a resolver este cuadro, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, muy bien, entonces podemos desconectarnos. Yo esta grabación, que es la correspondiente a la teoría de la clase del día de hoy, la voy a subir a YouTube. En cuanto tenga el enlace, se los voy a poner en Moodle. De todas formas, la práctica la vamos a hacer en el chat de WhatsApp poco a poquito. Si hay dudas, me van preguntando, ¿de acuerdo? Bien, entonces pueden desconectarse de Jitsi. Los veo en el WhatsApp. Comiencen con su resumen y en un momento más comenzamos a resolver este ejercicio. Voy a detener la grabación.